Hola a todos, yo soy Bryce Paisal y bienvenidos de nuevo a mi canal. En esta ocasión, después de unas semanas sin subir nada, se viene un vídeo un tanto polémico. Igualmente te invito a que te quedes. En la actualidad, el independentismo catalán se presenta como un movimiento profundamente democrático, moderno y progresista. Sus líderes hablan de libertad, de derechos civiles, de votar en las urnas y de la voluntad de un pueblo de decidir su futuro. Para muchos, la causa independentista representa firmemente los valores de la democracia, la participación política y ciudadana y la justicia social. Pero detrás de esa imagen existe una historia mucho menos conocida y mucho más incómoda. Los orígenes del catalanismo no fueron precisamente democráticos, sino que estuvieron impregnados de elitismo, de teorías pseudocientíficas sobre razas y de ideas de superioridad cultural. Aquello que hoy se vende como un movimiento popular y plural nació con una carga ideológica oscura y excluyente. En este vídeo vamos a destapar esos orígenes silenciados y ver cómo, detrás de la fachada democrática que hoy se muestra al mundo, se esconde un pasado mucho más oscuro de lo que imaginas. Un pasado que aún condiciona la forma que tienen muchos, o algunos catalanes, de comprender el presente. Y para ello se mostrarán algunas de las obras, frases y tesis de los primeros y más importantes catalanistas. Y dicho esto, comencemos. Podemos situar los inicios del catalanismo en la Renaixença, un movimiento principalmente literario surgido en algunas regiones de Cataluña con la voluntad de hacer renacer el catalán como lengua culta. Su origen se ha querido datar de manera más o menos arbitraria en el famoso poema de 1833 de Carlos Aribau, Oda a la Patria, donde éste se lamenta por vivir en una tierra extraña, alejado de su sagrada lengua materna. Y si bien la Renaixença no nació con una intencionalidad política clara, en la última década del siglo XIX el uso literario del catalán se empieza a politizar, siendo este el momento en el que los catalanistas comenzaron a comprender la lengua como fundamento de la nacionalidad, una idea plenamente romántica. Desde ahí, la Renaixença se retroalimentó con una historiografía propia del romanticismo alemán, cargada de ingenuidad y deliberada manipulación de episodios históricos. Los historiadores catalanistas de aquellos tiempos trataron de construir biografías nacionales con el objetivo de alejarse del resto de España. Por ejemplo, Próspero de Bofarull y Moscardó adulteró el libro de repartimiento del Reino de Valencia, borrando apellidos aragoneses, navarros y castellanos con el objetivo de otorgar una mayor importancia numérica a los catalanes en la reconquista y repoblación de Valencia. De igual manera, su sobrino, Antonio de Bofarull y Broca, impulsor de los Jocs Florals, publicó en 1872 la Confederación Catalano-Aragonesa, obra en la que confería al Condado de Barcelona el mismo estatuto que el Reino de Aragón. Por su parte, según Víctor Balaguer, mezclando historia, leyenda y literatura, los almogávares medievales encarnaron de forma arquetípica la combatividad catalana, y de acuerdo a Pablo Piferrer y Fábregas, el mundo moderno trajo consigo la decadencia de Cataluña, siendo su punto álgido la Edad Media. Sumado a esta tergiversación de la historia, el catalanismo fue incorporando poco a poco influencias ideológicas que iban más allá del simple romanticismo histórico. En el contexto de la Europa del siglo XIX, marcada por el auge del nacionalismo y el racismo científico, parte de los intelectuales catalanistas empezaron a empaparse de esas corrientes. La idea de una Cataluña distinta y superior, que ya se insinuaba en la manipulación de episodios históricos, encontró en esas teorías un soporte científico que legitimaba una visión jerárquica de los pueblos. El darwinismo social, las tesis raciales francesas y alemanas y la obsesión por las raíces étnicas se filtraron en la construcción del discurso catalanista, transformándolo en algo más que un proyecto cultural, una ideología que asociaba identidad con pureza y diferenciación con superioridad. En esta línea, Valentín Almiral, en España tal como es, afirmaba que en España no existía uniformidad racial, sino un compuesto heterogéneo de razas diversas, donde nada tienen que ver las cualidades del grupo central meridional, que serían portadores de sangre semita y de fatalismo musulmán procedentes de la invasión árabe, con las cualidades del grupo norteño o pirenaico. Además, Almiral argumentaba que, en la medida en que los catalanes se dejaron remolcar por el grupo castellano, hecho que provocaría la degeneración y desnaturalización de lo catalán, no quedaba más solución que aniquilar la uniformidad y el autoritarismo centralizador español
y destruir la preponderancia del grupo central meridional. Otro ejemplo de racialismo catalanista sería el político y abogado Narcís Verdaguer y Callís, quien consideraba a los castellanos congénitamente perezosos y fanfarrones, así como Rovira y Virgili, otro historiador y político catalán nacido a finales del siglo XIX, quien en su Historia Nacional de Cataluña consideraba que lo racial es el factor que, en última instancia, explica las cualidades de los hombres y la historia de los pueblos, alegando que Castilla y Cataluña eran profundamente incompatibles. En la misma línea, en Entre la dictadura y la revolución, de 1933, el historiador Ferran Soldevila se mostraba preocupado por la inmigración de andaluces y murcianos, a quienes tachaba de sucios y enfermos, con ideas peligrosas y tendentes a la marginalidad y a la delincuencia, aparte de denunciar que se reproducían con demasiada velocidad. Estas afirmaciones no suenan a algo como que presenta bastante actualidad, ¿no? Junto a ellos, Josep Antón Vandellós y Sola, en Cataluña, pueblo decadente, alertaba sobre las nefastas consecuencias de la llegada incontrolada de una población no asimilable, oponiéndose a la mezcla de los catalanes auténticos con los inmigrantes pobres de otros puntos de España. Y Pompeu y Fabra, en 1934, junto con demás representantes del catalanismo, firmó el Manifiesto para la Preservación de la Raza Catalana. Enric Prat de la Riba, el más importante de los padres fundadores del catalanismo, no titubeó en señalar que los catalanes eran arios y los castellanos semitas, aproximándose en Francia a la Liga Antisemita de Jules Guérin, hecho que le brindó la oportunidad de publicar en París su panfleto La cuestión catalana. Es más, Prat de la Riba llegó a afirmar lo siguiente: los castellanos, que los extranjeros designan en general con la denominación de españoles, son un pueblo en el que el carácter semítico es predominante. La sangre árabe y africana que las frecuentes invasiones de los pueblos del sur le han inoculado se revela en su manera de ser, de pensar, de sentir y en todas las manifestaciones de su vida pública y privada. Además, como dato curioso, en Compendio de la Historia de Cataluña, Prat de la Riba afirmaba que Cataluña tenía su origen 10 siglos antes del nacimiento de Jesucristo. Por otra parte, Pere Màrtir, catalanista radical que militó en Esquerra Republicana de Cataluña, en su obra La raza, de 1930, advierte que los matrimonios mixtos producen aberraciones mentales, degeneración fisiológica y descomposición moral, desaconsejando la mezcla entre catalanes y castellanos. Y por si fuera poco, la retahíla de racialismo que se lleva comentando hasta ahora, Bartomeu Yarzábal, médico que llegó a ser alcalde de Barcelona, compartía la tesis de Gustave Le Bon de que la psicología y mentalidad de un pueblo vienen determinadas por una estructura cerebral específica, variando en cada raza, y sentenciando que la inferioridad de España tenía como causas la degeneración física, psíquica y moral que caracterizaba a los miembros de esa raza. Finalmente, ligado a esta tesis, se encuentra Daniel Cardona y Civit, quien aseguraba que un cráneo de Ávila nunca sería como uno de Plana de Vic, por lo que la mujer catalana debía imponerse como primer deber patriótico no sentir ningún tipo de amor o atracción por los enemigos naturales de la nación catalana, es decir, que no procreasen con un no catalán. Llegados a este punto, y ante todos estos ejemplos mostrados hasta aquí, hay quien puede pensar que simplemente estas teorías de superioridad racial son cosa del pasado catalanista. Sin embargo, la realidad es que esa forma de ver la identidad catalana no se quedó plenamente enterrada. Ha dejado una huella que todavía hoy se nota en ciertos discursos y actitudes dentro del independentismo. De igual forma, también resulta prudente afirmar que no todos los independentistas ni nacionalistas catalanes son así, aparte de que hay que comprender que el catalanismo o el independentismo catalán, los movimientos nacionalistas catalanes, son bastante diversos, encontrándose grupos o partidos tanto de derechas como de izquierdas, más xenófobos, menos xenófobos, más partidarios de la secesión, menos partidarios de la secesión, etc. Pero continuando con lo que se estaba diciendo, no hay que irse demasiado lejos para encontrar ejemplos de que aún todavía, hoy, existen ciertos discursos y actitudes del independentismo que se muestran condicionados o influenciados por ese pasado bastante oscuro. Por ejemplo, en febrero de 2020, Anna Erra, diputada de Junts per Catalunya, llegó a decir en el Parlamento que hay que concienciar a los catalanes autóctonos de que no deben cambiar la lengua con personas que, por su aspecto físico o por su nombre, no parecen catalanes. Una frase que levantó una gran polémica y que fue criticada por racista. ¿Por qué? Porque sugiere que solo hay una forma de parecer catalán. Y si retrocedemos unas décadas, encontramos a Heribert Barrera,
expresidente del Parlamento de Cataluña y figura histórica de Esquerra Republicana, que en 1991, en una entrevista publicada en La Vanguardia, llegó a afirmar que en España hay un 20% de subnormales y entre los negros un 50%. El nivel mental de los negros es inferior al de los blancos. Por otra parte, Jordi Pujol, considerado durante años el padre político del nacionalismo catalán contemporáneo, llegó a escribir que el andaluz es un hombre poco hecho que vive en estado de ignorancia y miseria cultural, y a calificar a quienes no hablasen catalán como carroñeros, víboras, hienas, bestias con forma humana. Por su parte, Marta Ferrusola, esposa de Pujol, también se hizo notar con frases polémicas, como cuando afirmó que sus hijos no podían jugar en el parque porque todos los demás niños eran españoles. Oriol Junqueras, líder de Esquerra Republicana y vicepresidente de la Generalitat, declaró que los catalanes tienen más proximidad genética con los franceses que con los españoles, recuperando viejas ideas de un catalanismo diferencialista. Y Pere Quart, poeta catalanista, llegó a escribir sin tapujos que los españoles y son chorizos por el hecho de ser españoles. Todas estas declaraciones, lejos de ser anécdotas aisladas, demuestran que la sombra del pensamiento excluyente y de la visión jerárquica de la identidad catalana ha llegado hasta nuestros días. En conclusión, el catalanismo no nació como un movimiento puramente cultural o democrático, sino que se desarrolló sobre cimientos de elitismo, racismo y teorías de superioridad cultural que marcaron su historiografía y su política. Estas ideas definieron desde sus inicios quién era considerado un auténtico catalán y quién quedaba fuera de esa visión. También se ha de aclarar o precisar que muchos, por no decir todos los nacionalismos, han presentado este tipo de discurso, tanto romántico como racista, ya sea el francés, el alemán, el inglés, el español e incluso el vasco y el gallego, pero esto lo podemos dejar para otro vídeo. Y por último, simplemente mencionar que conocer esta historia incómoda es fundamental para entender no solo los orígenes del catalanismo, en este caso, sino también su influencia en el presente, y para reflexionar sobre cómo construir una identidad catalana que sea realmente inclusiva y consciente de su pasado. Y con esto se acaba el vídeo de hoy. Espero que te haya resultado interesante, que te haya gustado y de ser así, que le des a like, que lo compartas y que te suscribas. Así que nada, yo ya no tengo nada más que decir y me despido. Nos vemos en la siguiente. ¡Chao! Espera. Una cosa que se me olvidó mencionar es que a quien le interese este tipo de asuntos, le recomiendo encarecidamente esta lectura. Románticos y racistas de Jorge Polo Blanco. Así que, todos a leerlo.